Vale, vamos a seguir con la potencia de fuego, ¿eh? Aquí con la potencia de fuego, aquí se ha realizado un cambio en los visores ópticos, ¿no? Pasamos en el T55, pues tenemos el visor TH2B, un 32P con un nombre muy raro. Aumentos 3,5 por 7, de nuevo 3,5 para observar y 7 para disparar, ¿eh? Tenemos un visor nocturno con, que está basado en un faro infrarrojo con un amplificador de luz de primera generación, ¿vale? Entonces, aquí por la noche pasamos a un aumento de 5,5 y tenemos aquí en el caso del T55 el amplificador de luz tiene dos opciones de uso, ¿vale? La primera forma de uso es lo utilizo puramente pasivo, o sea, utilizo la luz del entorno, de la noche, de las estrellas, de la luna, para iluminar y poder así ver los blancos, ¿vale? Entonces, aquí en modo pasivo solo consigo un alcance de 400 metros de visión, campo de visión 400 metros. Ah, ¿por, ¿Por qué? Porque tecnológicamente, por esos tiempos, un amplificador de luz no daba más de sí, ¿vale? Las capacidades se podían mejorar si yo cogía y encendía el faro infrarrojo, que es lo que habíamos visto en la foto anterior, que es un faro. Entonces, con luz infrarroja yo puedo utilizar luz blanca o luz infrarroja. La luz infrarroja ah, no se ve, no llama tanto la atención de noche como la luz blanca, obviamente, por motivos de camuflaje. Entonces, el faro infrarrojo, ¿qué es lo que hace? Que me ilumina con esa luz infrarroja aquella zona que yo estoy observando. Al iluminarla, proyecta más luz sobre esa zona y entonces el amplificador de luz tiene más luz para trabajar y así me aumenta mejor la imagen. Y entonces, en activo, o sea, si estoy utilizando en pasivo solo tengo 400 metros de visión, pero si enciendo ese faro infrarrojo, paso a 800 metros, o sea, duplico la distancia de alcance. ¿Cuál es el problema del faro? Que en esa época, si el carro enemigo también tiene un sistema nocturno basado en faros infrarrojos, ¿qué es lo que pasa? Que si yo enciendo mi faro infrarrojo y el carro enemigo tiene también faro infrarrojo y el sistema necesario para operarlo, ¿qué es lo que pasa? Que me ve a mí y me ve desde muy, muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por la noche, si enciendo el faro infrarrojo, eso es peligroso. Eso es peligroso porque inmediatamente, en términos de tecnología infrarroja, me convierto en un árbol de Navidad. O sea, porque yo solo veo 800 metros, pero en mi enemigo me puede ver desde mucho más lejos, solo porque yo he encendido ese faro, ¿no? Entonces, en combate nocturno en esa época se procuraba coordinarse con la luz, o sea, la sección entera, o sea, 4 carros, 3 o 4 carros, ¿qué hacían? Que uno iluminaba y los otros disparaban. Uno iluminaba un blanco y los otros disparaban contra ese mismo blanco. Y cuando se trataba de iluminarse, pues se turnaban. O sea, uno iluminaba durante 10 segundos y apagaba su faro. Y luego otro carro encendía el suyo. Iluminaba durante 10 segundos y lo apagaba. Entonces, ¿qué hacía? Que yo solo emitía mi luz durante una cierta cantidad de segundos y eso dificultaba al enemigo, al carro enemigo, en dispararme, porque en cuanto yo apago la luz, ya no me ve. No, ¿vale? Ojo, dependiendo de la distancia y dependiendo si el mismo utiliza su faro. Pero, ¿cuál es el problema? Que eso es combate nocturno y hay que coordinarse, hay que hacerlo bien y todas esas cosas es un poco lioso, ¿vale? Pero en esa época era lo que había, ¿no? O sea, yo en la década de los 50 a 60, con el faro infrarrojo tenías que tener mucho cuidado si yo lo encendía, ¿eh? Mucho cuidado, ¿vale?
La estabilización del visor, pues tenemos una estabilización dependiente, o sea, significa que el visor está enganchado con el cañón, ¿eh? Tenemos movimiento de torre auxiliar, sistema de tiro, no tenemos ninguno en el T55, ¿vale? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Esta foto que vemos aquí, esto es el puesto del artillero de un T55, ¿eh? Aquí, aquí en marrón tenemos el mango, que es con lo que se controla y se dirige el cañón. A la izquierda vemos uno de los mangos para girar, la torre manualmente, o sea, de forma auxiliar, y elevar el cañón. O sea, normalmente tenemos dos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Luego aquí arriba tenemos el visor principal y a la derecha y a la izquierda el visor nocturno, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el T-55A no tiene ningún sistema de tiro. Lo que tiene es un medidor estadimétrico, ¿vale? Me explico. ¿Eso cómo va? Por esos tiempos donde... Sí. Por esos tiempos, durante la década 50-60, se empezaron a introducir en los carros de combate lo que era el medidor estadimétrico. O sea, el medidor, perdón, estereoscópico. ¿Estereoscópico qué significa? Vamos a fijarnos una foto. Vamos a cambiar una foto ahí rapidito. Voy a buscarla. Una fotito que se vea bien. Aquí. Muy bien, vamos a intercambiar un momentito la foto para que lo veáis que me explico. Esto es importante, ¿eh? Porque esto nos va a decir mucho sobre la tasa de acierto del T55. ¿Vale? Aquí, parte de pantalla. A ver, exactamente, muy bien. Esto que vemos aquí es un M47, ¿vale? Y entonces, sí, a ver, es que esta foto... No. A ver, voy a ver si lo puedo... Sí, voy a pasarlo aquí. Vale, vamos a verlo un poquito más grande. Aquí. Segundito, que se vea bien. Aquí, maravilloso. Esto es un M47 Patton, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos aquí en un detalle muy importante. Esto es el frontal de la torre. Y como podemos ver aquí tenemos aquí una cosa aquí muy rarita, aquí a la derecha de la torre, o sea, en un lado y en el otro. Ese aparato que vosotros veis es un medidor de distancias estereoscópico. O sea, en cuanto el artillero coge y mira a través de él, ve una imagen que está partida en dos mitades, ¿eh? Y las dos mitades están desplazadas. Entonces, el artillero ve esa imagen, ve que está desplazada y empieza a girar una rueda. Y esa rueda hace que las dos partes de la imagen empiecen a acercarse, una una sobre la otra. Y llega un momento donde están esas dos mitades, están exactamente la una sobre la otra, y entonces te dan esa imagen congruente completa, ¿vale? Eso es un medidor de distancia por triangulación. Se llama medidor estereoscópico. En la década de los años 50-60, eso era lo más moderno que había para medir la distancia, ¿vale? Por esa época, o sea, la medición
En esa época no teníamos, no teníamos ningún tipo de calculadores balísticos de tiro, ni electrónicos, ni computarizados, ni nada de eso. Entonces, el parámetro más importante que afecta sobre tu propia puntería es la medición correcta de la distancia. Es el parámetro más importante de todos, el que más afecta a tu propia puntería. Entonces, por entonces, el medio más, más efectivo para realizar esa medición exacta es esto que vemos aquí en esta imagen. Es un medidor estereoscópico. Tienes las dos imágenes, las van juntando una sobre la otra y te da la selección. Obviamente, este sistema de medición, cuanto más lejos, más inexacto es. Y sobre todo, tengo que ver la imagen de forma exacta. O sea, si yo tengo un carro de combate enfrente mía, en medio del campo, sin ningún tipo de camuflaje ni nada, pues entonces no hay ningún problema, porque entonces yo lo miro, le coloco, veo que las líneas estén exactas y ya está, ya tengo mi distancia y apunto y aprieto el gatillo y punto, ¿vale? Pero si el blanco está camuflado o si está metido detrás de una cobertura con camuflaje, pues entonces lo tengo muy difícil, porque yo ya no sé dónde empieza y termina el carro, ¿no? Entonces allí no sé cómo exactamente tengo que ajustar la imagen y entonces la probabilidad de que la medición de mi distancia sea errónea es muy alta. Por eso es una cosa que muchos no saben. El camuflaje no solo está pensado para que el enemigo no te detecte, sino está también pensado para que, aunque te detecte, dispararte a ti sea para él más difícil, porque no sabe dónde empieza y termina exactamente el blanco. Entonces, si volvemos al caso del T-55, los soviéticos se pensaron que eso era demasiado engorroso para su estrategia, porque ellos atacaban en masa, atacaban en número, y ellos se pensaron, no vamos a empezar ahí a aliarnos con eso. Y entonces se decidieron por eso, por usar un medidor estereoscópico. ¿Qué es esto? Entonces, el medidor estereoscópico, ¿qué es lo que hace? Pues que te da, simplemente tú miras a través de tu visor y ves en una de las esquinitas, ves esto de aquí que vemos. Entonces, aquí vemos una línea horizontal aquí, vemos un carro de combate y vemos esta línea así que se inclina ahí hacia abajo y con los números en alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que el artillero hace es, primero, es que coloca el blanco enemigo sobre esta línea y luego va ajustando va moviendo el visor hacia la izquierda hasta que el techo de este carro encaje, o sea, toque una de estas marcas. Entonces, cuando se toca, por ejemplo, en el caso de la foto de la izquierda, pues está tocando la segunda marca casi, pues entonces sabemos que vale, que entonces el carro este debería estar pues ¿cuánto serían eso? 200, sí, a unos 1200 metros por ahí, ¿no? Sí, 1200, poco, o sea, poco menos de 1200 metros, ¿no? A ver, sí, uy, que yo soy tan moderno ya, como yo tengo medidor láser, yo no tengo que complicarme eso, esas cosas. En fin, pues ya está. Entonces tú colocas el vehículo ahí entre esas dos líneas y cuando las dos líneas son exactas y se tocan, pues entonces tienes la medición. Entonces ya luego ajustas esa medición en el visor y aprietas el gatillo y disparas, ¿no? Que lo que pasa es que este sistema de medición es aún menos exacto que el anterior. Y no solo eso, sino que empeora aún más si el blanco solo se ve parcialmente o si está camuflado. Porque imaginaos en esta imagen si este carro de combate está detrás de una cobertura y solo demuestra la torre. Entonces, ¿cómo sabe exactamente
cómo de alto efectivamente sería el carro, ¿no? Entonces, aquí es donde entra mucho en juego la experiencia del artillero, ¿eh? Pero claro, aquí ya estamos hablando donde aquí no tenemos tasas de acierto de 70, 80, 90%. Aquí se dispara una vez, me quedo corto, disparo una segunda vez, uy, he disparado por encima, ¿vale? Apunto en el medio, ajusto la retícula y a la tercera le suelo dar, ¿vale? O sea, con estos sistemas de tiro, solo rara vez, solo en tiros que son muy fáciles, voy a tener una tasa de acierto del 100%. O casi, no, 100% no, o de casi el 100%. En cuanto tengo tiros muy difíciles, me caigo rápidamente en la tasa de acierto. Vamos a fijarnos en esto, ¿eh? Volvemos otra vez a la lista. Medición de distancia estadimétrico, que es el único medio para calcular, para realizar un cálculo de tiro, ¿no? Las soluciones de tiro, en este caso del visor, fueron. Lo que pasa es que con este cañón se fueron introduciendo a lo largo del tiempo nuevas municiones. Y con esa introducción de nuevas municiones entraron también nuevos visores que ajustaban las marcas para apuntar las retículas a esas nuevas municiones. Entonces, según el visor, se podía realizar un tiro contra otro carro de combate hasta 2.200 metros, ¿no? El cañón está estilizado, por lo tanto tendremos en teoría una capacidad de tiro en movimiento, ¿vale? Muy bien. La distancia oficial del T-55 en combate era de 1.600 metros, por ahí. 1.600 metros era la regla de dedo, donde era la distancia efectiva máxima de combate, ¿no? Sí, obviamente eso era el estándar por entonces. Estamos ahora hablando del año 2000, estamos comparando con una modernización del nuevo siglo, entonces tenemos que utilizar los estándares modernos. Estándares modernos se utiliza siempre el tiro a 2.000 metros de distancia. Entonces, a 2.000 metros de distancia contra otro carro enemigo, el T-55 tendría una tasa de acierto, tiro estático, 44%, más o menos, así calculado. En tiro en movimiento, la tasa de acierto sería del 30%. Ojo, aquí un detalle muy importante. Me explico. En el ejército de la República Democrática Alemana, yo he leído que se hicieron pruebas de tiro a distancias de a pruebas de tiro a distancias de entre 800 y 1.500, sí, entre 1.000 y 1.500 metros, ahora me acuerdo, y ahí se dieron cuenta que conseguían una tasa de acierto entre 1.000 a 1.500 metros del 60%. Entonces uno dice, ¡buah! 60%, eso es bestial, no sé qué, eso es, ¿no? Y yo me pensé, digo yo, 60% con la tecnología. Ahora, ¿qué pasó? Que esas pruebas de tiro eran unas pruebas de tiro que primero se realizaban en un campo de pruebas, ¿vale? En un campo de pruebas con artilleros muy expertos y en una circunstancia donde todos los demás parámetros se conocían. O sea, si yo voy por esa carretera, ¿no? Por esa carretera y yo veo y el artillero veía un blanco a la izquierda y veía yo que es el blanco número 4. Pues él sabía ya de antemano que el blanco número 4 está a una distancia exacta de 1.000 metros. ¿Vale? Entonces le disparaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas pruebas balísticas estaban pensadas para averiguar cómo de exacto es la estabilización si todos los demás parámetros se conocen con exactitud y un artillero experimentado está disparando. Entonces, si todos los demás datos son conocidos con exactitud, yo tengo un artillero experimentado, yo puedo sacar a distancias de 1.000
metros, un máximo de 60%. O sea, mm, por regla de dedo, la mitad de mis tiros aún así no van a acertar. Luego hay otras pruebas que que se hicieron en el ejército israelí. Durante la guerra de los 6 días, los israelíes capturaron a carros T-55, que luego ellos metieron en servicio como versión TI-67, o sea, Tirán 67. Y durante esas pruebas hicieron también el tiro en movimiento. ¿Y qué ocurrió? Que los israelíes solo consiguieron tasas de acierto del 8,5%. O sea, 9 de 10 disparos no daban. ¿Cuál era la cosa? ¿Cuál era la gran diferencia? La gran diferencia eran principalmente dos. Mejor dicho, tres. La primera era los artilleros israelíes no eran expertos en el T-55, obviamente porque no era un carro que ellos usaban y no estarían tan experimentados como una tripulación que solo está trabajando durante años con ese carro. Entonces, no tenían ese nivel de experiencia con este carro nuevo, porque para ellos era nuevo por entonces, con este aspecto. Eso era lo primero. Lo segundo era que estaban disparando contra blancos en un combate, en una simulación de combate real. O sea, a diferencia de los alemanes, donde todos los datos ya estaban predeterminados, en el caso de los israelíes no era así. O sea, los israelíes dijeron, súbete en ese T-55, tírale a lo largo de la carretera, fíjate en qué blanco vas detectando y les disparas. Y claro, el artillero va por su carretera, ve el blanco, realiza el proceso de tiro, tiene que utilizar ese sistema de medición que hemos visto antes, lo tiene que hacer en movimiento y claro, entonces no conozco los datos exactos para el tiro y todas esas cosas, entonces claro, obviamente voy a tener una tasa de acierto muy mala. El tercer aspecto que también fue muy relevante es que esas pruebas se hicieron en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo disparo y no doy a mi blanco, doy en la arena. Si impacto en la arena, se crea una nube de arena y eso me dificulta a mí mucho ver exactamente dónde ha caído mi disparo. Porque si yo veo exactamente dónde ha caído mi disparo, entonces puedo reajustar la mira de tal forma que el segundo proyectil dé donde tenga que darle. Pero si por el humo no he visto exactamente dónde ha caído mi disparo, pues entonces no puedo reajustar esa puntería. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿vale? Solo se conseguía 8,5% tasa de acierto tiro en movimiento. Entonces, los israelíes dijeron que, bajo su propia opinión personal, ellos opinaban que el sistema de tiro junto con su estabilización, el sistema de tiro, lo que es la medición de distancias que tenía el T-55 junto con la estabilización, ellos solo lo veían aptos para adquirir blancos mientras estaban en movimiento. O sea, el carro se mueve, el cañón se mueve, tengo estabilización, entonces me quedo relativamente quieto. Eso significa que el artillero puede mirar por blancos y detectarlos. Y luego, antes de disparar, me paro. Me paro, ajusto otra vez la puntería, último ajuste, y aprieto el gatillo, ¿vale? Y esa era la opinión de los israelíes, ¿no? Hay que tener en mente que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había estabilizaciones, en la amplia mayoría de los carros, los Sherman, que tenían una estabilización del visor, ahí tirando de memoria, pero por lo general, la amplia mayoría de los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial no tenían estabilización. Eso significa que mientras el carro estaba en movimiento, la capacidad con los visores de detectar un blanco era muy limitada porque el visor se está moviendo así todo el rato, entonces no veo nada. Entonces el estándar en la Segunda Guerra Mundial es: yo avanzo hasta una posición de combate, me paro y me pongo a observar. Detecto un blanco, le disparo. No detecto un blanco, sigo para adelante hasta la próxima posición, me vuelvo a parar y vuelvo a mirar, ¿vale?
¿vale? Eso cuesta tiempo, porque estoy mucho tiempo estático buscando un blanco. Con las estabilizaciones que se introdujeron para el inicio de la Guerra Fría, como en el caso del T-55, ¿qué era lo que pasaba? Que ahora yo ya no tenía que pararme para detectar un blanco, para buscar blanco, ya podía hacerlo eso en movimiento. Entonces, eso significaba que el tiempo donde yo estoy estático y soy un blanco más fácil de acertar, se acorta. Y por lo tanto, eso me sube a mí mi tasa de supervivencia. De nuevo a la tasa de acierto del T-55, lo que yo he colocado aquí, 30% como máximo. ¿Cómo he llegado al 30%? Pues yo he cogido el 60% de las pruebas alemanas y el 8,5% de las pruebas israelíes y he sacado el intermedio, ¿vale? Entonces, en condiciones medianamente ideales, puedo sacar un 30% tasa de acierto. Condiciones malas, mucho menos del 10%, ¿vale? En términos militares, una tasa de acierto del 30% no merece un disparo, ¿vale? O sea, hay una regla militar que dice los únicos disparos que merecen la pena son aquellos que te dan un 51% de probabilidad de acierto o más. Menos del 51% no deberías disparar. Es una regla matemática de dedo que aplican muchos ejércitos. Vale, ahora que hemos tratado y ahora comprendemos cómo dispara el T-55, vamos a fijarnos ahora en el tifón. Aquí en el tifón pasamos pues, al visor 1G46M. Hacemos un tremendo salto en los aumentos porque aquí pasamos de 2,7 a por 12. Aquí un detalle importante. El visor de T-55 solo tiene esos dos aumentos. O sea, tú tienes un interruptor y si le das para un lado te da 3,5 y si le das para el otro te da 7 aumentos. El visor 1G46M, que era para finales de la Guerra Fría, lo más moderno que tenía el ejército soviético. No había ningún mejor visor que ese. Ese visor solo lo tenían las versiones más modernas de T-80. T-80 y creo que T-64B. Pero no estoy del todo seguro. Pero los T-80U, o sea, lo tenían. Ese visor no tiene, o sea, no tiene dos ajustes, o sea, dos posiciones, sino que es libre. O sea, tú puedes ampliar de 2,7 aumentos, ir a 3 a 5, ir a 7, ir a 9, a 11, a 11,5, hasta 12. O sea, tú puedes ajustarlo como te dé la gana. El artillero puede ajustar esos aumentos como le dé la gana, ¿no? Entonces ya aquí vemos un salto tremendo en capacidades. O sea, puedo ajustar ahí mi visor exactamente como yo lo necesite en la circunstancia en la que estoy. Y claro, pasamos de 2,7 hasta 12, casi el doble del aumento del visor del T-55. Luego aquí pasamos, como visor nocturno, pasamos a un visor termal a Buran Catherine E. ¿Vale? El visor Buran inicialmente era un visor es una serie de visores que originalmente tenían un amplificador de luz. Pero en este caso, cogieron el visor, lo dejaron tal y como es, sacaron el amplificador de luz y le metieron el visor termal, o sea, lo que es el termal, a Catherine E. ¿Vale? Este visor termal es un visor termal de segunda generación, basándome en los datos de identificación. Y tengo 6 aumentos. Entonces aquí vemos, o sea, los aumentos sí, ahora me acuerdo, los aumentos no lo encontré exactos. Entonces cogí el visor, el modelo anterior y coloqué sus aumentos. Entonces normalmente el visor que sigue a continuación suele tener más aumentos que el anterior. Entonces, por eso he colocado aquí mínimo por 6. Es probable que tenga 6 o algo más, ¿vale? Y 2050
O sea, 2.500 metros de identificación. Rango de identificación. ¿Eso qué significa? Los visores termales tienen un problema. Y el problema que tienen es que la resolución empeora mucho cuanto mayor es la distancia. ¿Eso qué significa? Eso significa que si en el caso del... A ver, sí. ¿Dónde estaba? Sí, vale. Tenemos un... Entonces, con visores termales, ¿qué es lo que pasa? Que yo con un visor termal, en el caso del Catherine Buchanan, la empresa misma dice que el rango de alcance es de hasta 12 kilómetros. Bueno, wow, rango de alcance de visión nocturna 12 kilómetros. Vale, hay que tener en mente dos cosas. Primero, el terreno me tiene que dar esos 12 kilómetros, lo cual no es algo que se da por supuesto. Eso es lo primero. El segundo es que a 12 kilómetros, porque la empresa da 12 kilómetros rango de detección, 8 kilómetros de reconocimiento y 2,5 kilómetros de identificación. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy a 12 kilómetros, si yo miro por un visor termal y veo efectivamente un blanco, tú lo único que vas a ver va a ser una mancha caliente. No ves más, solo una mancha caliente. Es lo que ya se llama dentro de la jerarquía de los carristas, lo llaman hotspot, o sea, punto caliente. Entonces, a esa distancia yo lo único que sé es que hay algo caliente ahí enfrente. Y eso puede ser un tanque, puede ser un camión, puede ser una cabaña de campo en la que la calefacción está encendida, ¿vale? Puede ser todo. O sea, ya está, eso puede ser todo. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos a 8 kilómetros. Entonces, hasta 8 kilómetros rango de reconocimiento. O sea, eso significa que me voy acercando a ese blanco y llego hasta 8 kilómetros de distancia, ¿vale? A 8 kilómetros de distancia ya veo que el hotspot, esa manchita de calor, está cambiando de forma. Entonces veo que tiene una forma que parece una cabaña, parece un camión o algo así. Entonces ya sé yo, más o menos a esa distancia, qué es lo que podría ser. Y cuando pone rango 2.500 metros, identificación hasta 2.500 metros, ojo, eso significa que yo ya puedo identificar a mi enemigo. O sea, yo ya veo esa imagen ya con tanta exactitud que yo ya sé, por ejemplo, si ese carro enemigo que yo estoy viendo a través, o sea, si ese carro que estoy viendo a través de mi visor termal, si es de los propios o si es enemigo. Porque es a partir de entonces cuando yo puedo hacer una identificación. O sea, es hasta 2.500 metros de distancia cuando yo efectivamente sé a lo que le estoy disparando. ¿Vale? Eso es una... ¿por qué digo que segunda generación? Yo calculo que es segunda generación, 2.500 metros de identificación. Durante la Guerra Fría, década de los 80, estamos hablando de los visores termales de primera generación, aquí el rango de identificación era 1.500 metros. O sea, 1.500 metros era lo máximo y ya a partir de 1.500 metros ya la asignatura termal se ponía cada vez más borrosa y ya no sabías a lo que le disparabas. Y aquí está hablando 2.500 metros, entonces yo asumo que eso es por lo menos segunda generación. ¿Vale? Muy bien, de nuevo tenemos aquí estabilización. Esta vez tenemos una estabilización independiente. ¿Eso qué significa? Que en el caso del T-55 el visor está estabilizado con el cañón, ¿vale? En el Tifón no. El cañón tiene su propia estabilización y el visor tiene su propia estabilización. Eso significa que el disparo solo se realiza cuando esas dos líneas están exactamente igualadas. Entonces solo cuando el sistema abre fuego.
¿Qué más tenemos? Pues eso, movimiento de torre auxiliar, y al igual que eso, aquí tenemos por primera vez un verdadero sistema de tiro, o sea, un calculador balístico, que lo llaman LIOV. Este sistema, sobre estos sistemas la información es muy escasa, pero he visto las imágenes y tiene externamente unas imágenes muy similares. Bueno, externamente no, es prácticamente igual o casi igual a los visores, o sea, a los calculadores balísticos que se conocen de los T80U y de los T90. Suponiendo que tengo razón, que he acertado bien, entonces estamos hablando de un sistema de tiro de primera categoría. O sea, es un sistema de tiro que juega en la misma liga que un T80U, que un T90, que un Leopard 2A4, que un Abrams. ¿Vale? O sea, es de vanguardia. No hay nada mejor para dentro de esa época temporal para este visor. A día de hoy ya hay sistemas balísticos, calculadores balísticos más aún mejores, ¿no? Como por ejemplo el Kalina ruso, que es el que utilizan para el T14 y el T90M, pero esos son súper vanguardistas, son muy nuevos, ¿eh? O sea, no llevan en el mercado, muy pocos carros llevan calculadores balísticos de esa categoría. O sea, aún a día de hoy, si tú tienes, o sea, aún a día de hoy los calculadores balísticos que se utilizan en carros como un Leopard 2A4, como un Abrams, T90, siguen siendo calculadores balísticos que cumplen muy bien, ¿eh? Muy bien. Medición de distancia, tenemos láser, solución de tiro hasta 5.000 metros. ¿Por qué? Eso se debe a la munición y lo vamos a ver en un momento. Una nueva estabilización, la 1242, que era la estabilización más... es una de las últimas estabilizaciones que sacaron los soviéticos. Tiro movimiento sí. Tasa de acierto, obviamente aquí hacemos un salto tremendo. O sea, el doble prácticamente, 90%. Y en tiro en movimiento, 72% tasa de acierto como mínimo, ¿eh? En el otro es 30% como máximo, aquí estamos hablando de 72% como mínimo, ¿eh? Un artillero con un poquito de experiencia que sabe lo que hace, te saca fácilmente 80%, ¿eh? Solo como un punto de referencia, en las mismas condiciones, un T90, o sea, un Leopard 2A4 te saca entre 75 y 85%, ¿vale? Si tienes un artillero muy experimentado, hasta un poquito más del 85%, ¿vale? Pues ya está. Entonces, como aquí podemos ver lo que es los visores, el calculador de tiro, visor termal, o sea, aquí hemos hecho un salto tremendo. O sea, solo para que tengáis un punto de referencia, el Tifón 2 es en este segmento, era mejor que los últimos carros de la Unión Soviética. O sea, esto que aquí vemos, esto es estándar tecnológico de vanguardia, década de los 90. Esto es lo que el Tifón, con estos sistemas que el Tifón tiene aquí metidos, todos estos son sistemas sacados de T80U, de T90 y de T80UD, ¿vale? Los carros más modernos que tenía la Unión Soviética, todo esto son sus componentes. El visor es el mismo, el sistema de tiro es el mismo y todo lo demás. Entonces aquí estamos hablando de unas capacidades de tiro que en la década de los 90 eran de vanguardia, o sea, no había nada mejor, ¿eh? Solo para que veáis como referencia los sistemas que le instalaron al Tifón 2, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, aquí esta es la única foto esta es la foto del T-55A original.
Esta es la única foto que he encontrado del tifón, cómo es por dentro. Aquí vemos exactamente que los visores aquí son muchísimo más grandes. También tenemos dos, tenemos aquí también unas cosas ahí para meterle datos. Aquí a la izquierda tenemos computadora balística, que es la computadora balística, donde le meto todos los datos de las municiones, todas esas cosas, y vemos que los visores en sí son mucho más grandes, claro. ¿Por qué? Porque tienen mucho más componentes electrónicos, estabilización propia, todas esas cosas, ¿vale? Esto es década de los 90, mitad de los 90, finales de los 90. Esto es de vanguardia, ¿vale? Aún a inicios del siglo XXI, esto sigue siendo muy, muy moderno. ¿eh? Muy bien. Vamos a seguir con el armamento principal. En el armamento principal aquí es donde ha vuelto a surgir otro cambio fundamental. Porque, a ver, subir un poquitín aquí. Por aquí se ha realizado un cambio del cañón. El T-55 original tenía un cañón de ánima rayada, 10 DTS, que es una versión del cañón de 100 milímetros de la Segunda Guerra Mundial, utilizado en el Su-100. Y este cañón de 100 milímetros, ánima rayada, no tenía manguito térmico, no tenía espejo colimador, presión de recámara casi 300 megapascales, vida útil 900 disparos y ya está, no mucho más. Rango de tiro era de 23 grados, o sea, menos 5 hacia abajo y 18 hacia arriba. Sistema de carga manual, ametralladora coaxial media, o sea, 7 sentidos por 54, aquí nada especial, todo muy normalito. Y el tiempo de giro de torre 24 segundos, ¿vale? O sea, la torre va a hacer un giro 360 grados, necesita 24 segundos. En el tifón, ¿qué ha pasado? Se ha instalado un cañón de ánima lisa, KBM-1M, ¿vale? Es un cañón del calibre de 125 milímetros, o sea, de 100 milímetros de ánima rayada, pasamos a 125 ánima lisa. El KBM-1M, ¿qué cañón es ese? El KBM-1M es la versión ucraniana del 2A46M soviético. El 2A46M soviético era el cañón más moderno que la Unión Soviética consiguió desarrollar, ¿vale? Y es un cañón que era lo mejor que tenían los soviéticos y se acercaba a las prestaciones del cañón alemán, el Rheinmetall L44. Pero no, o sea, cumplía, era un cañón que cumple, pero no llegaba a esas prestaciones que tenía el L44 alemán, del cañón del Leopard 2. ¿no? Ese cañón era por entonces lo mejor del mundo, no había nada mejor. Entonces de ahí que la tasa de tiro, como he puesto antes, era un poquito mejor, porque la puntería es según las pruebas de tiro que vi, era de la puntería del cañón en sí, o sea, sin contar todo lo demás, era de unos alrededor de 10% inferior, ¿no? Y de ahí por eso que lo he reducido un poquito en la tasa de acierto en el tiro, ¿vale? Pero en fin, que para situaciones de tiro estándar cumple perfectamente, o sea que tampoco es un cambio súper relevante, ¿vale? Y entonces la KBM-1 es exactamente ese cañón. Solo para que veáis qué salto hemos hecho. O sea, la Unión Soviética tenía el cañón de 100 milímetros. Luego llegó el 115 milímetros. Luego llegó el 125 2A26. Después el 125 milímetros 2A46. Y luego el 125 milímetros 2A46M. El 46M era una mejora del anterior y mejoraron sobre todo mucho la puntería, ¿vale? Entonces creo que podemos ver que han hecho un salto
de 5 cañones. 5 cañones han pasado, ¿eh? Eso, en términos de capacidad, o sea, es un 125 milímetros, perfectamente estándar ruso, de la década finales del 80, inicio de los 90, poquitín inferior al cañón alemán, pero por lo demás, perfectamente a la altura de las circunstancias, ¿vale? Y entonces tenemos aquí, pues eso, obviamente mucha mayor presión interna, llegando hasta 550, más de 550 megapascales, tenemos mayor vida útil. El sistema de carga ahora es automático, ya no tenemos un cargador, un soldado cargador, ahora todo es automático. Rango vertical de tiro no lo conozco, no he encontrado ningún dato al respecto, así que no he incluido. De nuevo, ametralladora coaxial típico. Y aquí otro detalle relevante es que esa nueva estabilización que habíamos visto antes, que era esta, la 2E42, esa hace que el cañón gire y baje, o sea, que el cañón suba y baja, y la torre, el giro de la torre sea mucho más rápido. Entonces aquí pasamos de 24 segundos, pasamos a 15. El tifón solo necesita 15 segundos para darle un giro completo a la torre, ¿vale? Entonces esa era la cosa. ¿Qué era lo que pasa? Que para los estándares del 2010, la Unión, o sea, Ucrania tenía un cañón aún más moderno, que era el KBA-3. El problema que hay con el KBA-3 es que ese cañón, era que ese cañón no podía ser instalado en el T-55. Solo se podía instalar en carros de combate a partir del T-62 hacia arriba, ¿vale? Pero luego se desarrolló más tarde, no sé cuándo exactamente, pero se desarrolló una versión que era la KBA-3K, que era un derivado del KBA-3, pero optimizado para poder ser instalado en un T-55. Pero yo lo único que he encontrado en información al respecto, pues era eso, que era optimizado para poder ser. ¿Qué exactamente se ha hecho? Ni idea, no he encontrado ninguna información al respecto. Entonces, eso yo asumo que este cañón habría estado disponible más tarde y que por eso para 2010 no hubiese estado disponible para para el tifón, y que por eso quedaron con el KBA-1. Pero vamos, que aún utilizando el KBA-1 no va a tener ningún problema. Municiones. Municiones tenemos aquí con el tifón. Ese es un problema de la modernización que era inevitable, asumo, creo, bastante inevitable. Era que el T-55A tiene 43 proyectiles, ¿vale? Tenía 27 proyectiles inmediatamente listos para el soldado cargador, que estaban colocados dentro del carro de una forma de rápido alcance para el cargador, y luego 16 proyectiles de reserva. En el caso del Tifón 2A tenemos cargador automático en la parte trasera de la torre, que es lo que vemos aquí. Un segundito. Aquí, ¿vale? Esto de aquí que vemos, esto es el cargador automático, ¿vale? Donde está colocado o sea, no está colocado 18 proyectiles. O sea, el cargador automático tiene 18 proyectiles listos para disparar. Y en reserva se tiene 12 proyectiles, ¿no? En total tenemos 30 proyectiles. Entonces, esta desventaja en sí, comparado con un T-55A, no es una desventaja. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que el T-55A tiene más proyectiles, pero su tasa de acierto es mucho peor. O sea, es muy probable que, o sea, viendo los datos que tenemos, es muy probable que la mitad o un tercio de todos los proyectiles ni siquiera acierten a su blanco,
¿vale? Eso en un tifón es mucho menos probable. No es imposible, pero mucho menos probable porque tiene un sistema de tiro de vanguardia. Entonces, sí, tiene 30 proyectiles menos. Sí. O sea, perdón, tiene 13 proyectiles menos, sí, pero tiene una tasa de acierto que prácticamente hace que cada proyectil dé en su blanco. O sea, en teoría, debería poder sin problemas destruir la misma cantidad de blancos que el T-55. Donde esta desventaja entra en juego es contra carros modernos, que llevan un calibre de 100 o 125 milímetros. Porque aquí estamos hablando de 40 proyectiles, 42, 45 proyectiles, ¿no? Entonces el Tifón 2 solo tiene 30. Entonces aquí efectivamente no es una desventaja comparado al T-55A, pero sí es una desventaja comparado a otros carros más grandes. Pero eso es lo que es lo que hay. Porque es un carro medio al que le han llenado de sistemas y entonces obviamente el espacio te da, después de haberle metido tantos sistemas, el espacio te da lo que te da. Y si solo tiene espacio para 30 proyectiles, pues lo que hay. ¿Vale? Esa es la cosita. En términos de municiones, tenemos parte 55, tenemos munición cinética, alto explosivo y explosivo. Para el tifón tenemos flecha, carga hueca, explosivo y el misil disparado a través del cañón. Con respecto a las municiones hay que tener en mente una cosa, y es que una cosa es lo que un ejército, o sea, lo que el mercado o una empresa te ofrece, ¿vale? O sea, una cosa es lo que el mercado ofrece y otra cosa es lo que un ejército efectivamente tiene. Entonces, yo no sé qué clase de munición tiene efectivamente el ejército de Perú. Esa información es secreta, obviamente, y eso normalmente no se encuentra por el internet. Entonces, lo que yo he hecho ha sido meter en este listado las mejores municiones que se llegaron a desarrollar para el T-55, ¿vale? Y la vamos a comparar con las municiones que tenían disponibles para el Tifón. Entonces, la mejor flecha era la Isomer, ¿eh? Aquí pasamos a 280 milímetros a las Vinets con 600, 650. O sea, lo que es en términos de flecha, hacemos más del doble en capacidad de penetración. Y carga hueca pasamos también de 390 milímetros a 800 milímetros. ¿eh? Entonces, sí, tenemos 30 proyectiles en total menos, pero tenemos una munición que no solo va a acertar con una probabilidad de acierto muchísimo mejor, es que encima es doble de potente. Entonces aquí en penetración contra blindaje, el Tifón golpea el doble de fuerte que un T-55 con su mejor munición. Pues aquí vemos efectivamente otro tremendo salto en capacidades con las municiones. Aquí tenemos una foto del 3BM25. Vemos esta flecha, esta es una flecha de núcleo. Estas flechas son muy buenas contra carros normales, pero contra carros que tienen un blindaje moderno, o sea, reactivo o compuesto, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, el Abrams, el T-50, T-72B, T-90, T-80U, Leopard 2, Challenger 1, todas esas cosas, estas flechas no se comen una rosca. ¿Por qué? Porque lo que hace efectivamente la penetración es solo este núcleo que vemos aquí, ¿vale? La flecha es solo el vehículo que transporta ese núcleo hasta el carro. Entonces luego la flecha impacta, el resto de la flecha es de acero, eso se impacta contra el blindaje, crea un hueco inicial, pero luego el resto de la penetración lo hace este núcleo, que suele ser de tungsteno, ¿vale? Con la flecha del Tifón tenemos la 3PM48. O sea, lo que era aquí
un núcleo, un pequeño núcleo, es una bala pequeñita, ¿eh? Tenemos ahora aquí con esta flecha una barra entera. O sea, es la barra entera, la flecha entera, la que impacta en el blindaje y hace la penetración, ¿vale? Y esta flecha es moderna, ¿eh? Esta flecha era entró en servicio en 1991 y era lo más moderno que llegó a sacar a la Unión Soviética, era súper modernísima y se sigue aún usando a día de hoy y se sigue produciendo aún a día de hoy. ¿Eh? Solo para que veáis, ¿vale? Luego aquí tenemos carga hueca, que era con una penetración de 390 milímetros o un poco más. Y tenemos también el alto explosivo plástico con una ojiva de 1,7 kilos, ¿vale? Alto explosivo plástico, digo, alto explosivo fragmentario, ¿vale? Entonces, la carga hueca del Tifón es la 3PK29, introducida en 1988. Es una carga hueca en tándem, o sea, no tenemos una carga hueca, sino dos. Una pequeñita en el frontal, que activa los blindajes reactivos o que crea el agujero, y luego viene la carga hueca principal. Esta munición es de las más potentes que se llegó. Esta munición es de las municiones de carros de combate basado en carga hueca más potentes que se llegó a construir, ¿eh? La única superior que hay es la 3PK31M, que es de triple carga hueca. Esa es aún más potente. O sea, esta es la segunda más potente que había. O sea, aquí tampoco no hay nada que quejarse. La OTAN va por carga huecas que no superan ni 600 milímetros, ¿eh? Y finalmente, como guinda al pastel, tenemos el misil Combat. El misil Combat es un derivado ucraniano de los misiles Reflex de la Unión Soviética, pero que en prestaciones van muy por ahí, o sea, van muy similares. Alcance efectivo 5.000 metros, tasa de acierto 5.000 metros de un 80% y una penetración del blindaje de 750 milímetros después del blindaje, o sea, después del ladrillo reactivo, ¿vale? Y el guiado es a través de un láser, o sea, se apunta con un láser hacia el blanco y luego el misil va siguiendo ese láser hasta que da, ¿vale? Entonces aquí, pues fíjate, o sea, lo que aquí hemos visto en resumen, vemos que, o sea, el salto en potencia de fuego es gigantesco, o sea, lo que es el sistema de tiro más del doble de mejor, mucho más, prácticamente el triple de bueno, visores doble de mejor. Tenemos visor termal ahora, tenemos calculador balístico, tenemos capacidad de tiro en movimiento. La munición junto con su cañón duplica la pegada, ¿vale? Al alcance de tiro pasamos de 1.600 metros como máximo el T-55, pasamos a 2.500 con proyectiles estándar, con mucha mayor tasa de acierto, ojo, ¿eh? Y si usamos el misil pasamos a 5.000 metros, ¿vale? O sea, en resumen, este aspecto se ha conseguido, la modernización de este aspecto se ha conseguido muy bien, ¿eh? Tenemos aquí un carro que en términos tecnológicos es vanguardista para la década de los años 90, inicio del siglo XXI, y en pegada, visores, sistema de tiro, juega en la misma liga que T-81 en un Abrams Leopard 2. O sea, los tiros que estos carros consiguen, también los consigue un Tifón, ¿eh? ¿Cuál es la única pega? Eso, que el T-55 es un carro más bien chiquitito y los proyectiles son más grandes, un calibre más grande, entonces por lo tanto solo tengo 30 proyectiles en vez de los 40 a 45 que sería estándar. Esa es la única pega. Aún así, no es una pega criticable porque el espacio del T-55 es el espacio que hay y te da lo que te da y ya está, ¿vale?